El comandante Sekar miraba fijamente la pantalla verde frente a él. Los números no habían cambiado en 3 meses. 0 mensajes de la Tierra, 0 solicitudes comerciales, 0 llamadas diplomáticas, 0 de nada. Se frotó sus 4 ojos con sus largos dedos y volvió a mirar la pantalla. Seguía sin haber nada. Esto estaba mal. Muy mal. Durante los últimos 50 años, la Tierra había sido el planeta más ruidoso de la galaxia. Los humanos nunca dejaban de hablar. Enviaban mensajes sobre todo, lo que desayunaban, el estado del tiempo, preguntas sobre culturas alienígenas, solicitudes para visitar otros mundos, quejas sobre los costos de envío, chistes que ninguna otra especie entendía. La estación de comunicaciones en Beltar Prime recibía más mensajes de la Tierra en un día que de todos los demás planetas juntos en una semana. El comandante Sekar había trabajado en esa estación durante 23 años. Conocía los patrones. Conocía los ritmos de la comunicación galáctica como conocía los latidos de su propio corazón. Y en ese preciso momento, algo estaba terriblemente roto. Sekar presionó el botón de llamada en su escritorio. Asistente Moralin, por favor, venga a mi oficina. Una joven hembra beltariana entró por la puerta corrediza. Tenía la típica piel azul grisácea de su especie y los movimientos rápidos de alguien nuevo en el trabajo. Sí, comandante. Muéstreme los registros de comunicación de la Tierra de los últimos 6 meses. Moralin sacó su tableta de datos y tocó la pantalla varias veces. Aquí están, señor. ¿Quiere que los lea en voz alta? No, solo dígame lo que ve. Estudió la pantalla por un momento. Bueno, señor, durante los primeros 3 meses, todo parece normal. De hecho, por encima de lo normal. Los humanos enviaban un 47% más de mensajes de lo habitual. Parecían muy emocionados por algo, pero entonces, hizo una pausa, confundida. Entonces, simplemente se detiene por completo. En el día 127 del ciclo, el último mensaje se envió a las 14:32, hora estándar galáctica. Después de eso, nada. Sekar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué trataba el último mensaje? Era de una humana llamada Doctora Sarachun, en la Tierra. Le preguntaba al Consejo Científico Kindis sobre métodos de computación cuántica. Una solicitud de investigación bastante estándar. Y desde entonces, silencio absoluto, señor. Sekar se levantó y caminó hacia el gran ventanal que mostraba el ajetreado espacio alrededor de Beltar Prime. Naves de docenas de mundos diferentes se movían de un lado a otro como insectos alrededor de una flor. Naves comerciales, de pasajeros, cruceros diplomáticos, naves de investigación. La galaxia siempre estaba en movimiento, siempre hablando, siempre ocupada. Pero no la Tierra. La Tierra se había quedado en silencio. Moralin, ¿qué informan las otras estaciones de monitoreo? He consultado con todas ellas esta mañana, señor. El puesto militar cerca del sistema Centauri no informa de movimientos de naves humanas. El Observatorio de Espacio Profundo de los Eternos no muestra naves humanas en ninguna de las principales rutas comerciales. El Centro Diplomático de la Hegemonía dice que ningún embajador humano ha asistido a reuniones o conferencias. ¿Y las colonias humanas? Seguramente siguen activas. Moralin negó con la cabeza. Esa es la parte extraña, señor. Las colonias humanas siguen enviando mensajes y comerciando, pero ninguna de ellas ha tenido noticias de la Tierra tampoco. Los colonos están empezando a hacer preguntas. Algunos están preocupados, otros enfadados. Unos pocos hablan de enviar naves de vuelta para ver qué pasa en su mundo natal. Sekar se volvió para mirar a su asistente. En 23 años monitoreando las comunicaciones galácticas, nunca he visto nada como esto. A veces, las especies guardan silencio, durante guerras, desastres naturales, cambios políticos, pero nunca así. Nunca de forma tan repentina y completa. La puerta de su oficina sonó. Adelante, dijo Sekar. Una figura alta con un uniforme negro entró. El general Besmor, del ejército Kindis, lucía las medallas de alguien que había visto muchas batallas. Sus 6 brazos se movían con la eficiencia precisa de un soldado de carrera. Comandante Sekar,
Necesito hablar con usted sobre la situación de la Tierra. Por favor, siéntese, general. Justo estaba revisando los datos con mi asistente. El general Besmore permaneció de pie. El alto mando Quindís está preocupado. Tenemos acuerdos de defensa con el gobierno humano. Intercambios militares regulares, ejercicios de entrenamiento conjuntos. Todo esto se ha detenido sin explicación. ¿Qué dice su inteligencia militar? Ese es el problema. Nuestra red de inteligencia no muestra signos de guerra, invasión o desastre en la Tierra. Los escaneos de largo alcance muestran que el planeta parece normal. Las ciudades principales están intactas. No hay signos de disparos de armas ni de destrucción, pero tampoco hay signos de vida. Moralin levantó la vista de su tableta de datos. ¿Ningún signo de vida? Pero seguramente los sensores pueden detectar formas de vida. La expresión del general Besmore se ensombreció. Nuestros mejores bioescáneres de largo alcance muestran lecturas extrañas. Hay signos de vida, pero son diferentes. Más débiles que las lecturas humanas normales, y parecen estar concentrados en patrones inusuales. Sekar sintió que el escalofrío regresaba. ¿Qué clase de patrones? Todos los signos de vida parecen estar bajo tierra o en edificios fuertemente blindados. Como si toda la población humana hubiera decidido esconderse al mismo tiempo. Los tres seres permanecieron en silencio por un momento. Fuera de la ventana, el ajetreado tráfico de la civilización galáctica continuaba con normalidad. Pero algo andaba mal con un pequeño planeta azul en el borde de la galaxia, y nadie sabía qué era. General, dijo Sekar lentamente, ¿qué planea hacer su gente al respecto? El alto mando está organizando una flota de investigación. 3 naves, con tripulación mixta de diferentes especies. Queremos acercarnos a la Tierra con cuidado y averiguar qué ha pasado. ¿Quién más sabe de esto? La voz está empezando a correrse. Los Cres hacen preguntas porque los comerciantes humanos han dejado de comprar sus armas. Los Eternos sienten curiosidad porque los humanos siempre asistían a sus conferencias de filosofía. Incluso el gremio de comerciantes lo ha notado porque las solicitudes de envío humanas han caído a cero. Moralin levantó la vista de su tableta de datos de nuevo. Señor, estoy recibiendo un mensaje prioritario del mando central de la hegemonía. Póngalo en la pantalla principal, ordenó Sekar. La pantalla de la pared cobró vida, mostrando la imagen de la soberana Bastí, uno de los seres más poderosos de la galaxia. La imponente figura de la líder de la hegemonía llenó la pantalla, sus múltiples ojos fijos intensamente en la cámara. Comandante Sekar, General Besmore, convoco una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. La situación humana ha captado la atención de todas las grandes potencias. Necesitamos respuestas. El general Besmore dio un paso al frente. Soberana Bastí, los Quindís ya estamos preparando una misión de investigación. Bien, pero esto debe ser más grande que la investigación de una sola especie. Los humanos han sido actores importantes en los asuntos galácticos durante 50 años. Su repentino silencio afecta a las rutas comerciales, los acuerdos diplomáticos, los intercambios científicos y las alianzas militares en docenas de sistemas. Sekar intervino. Lo que más me preocupa, soberana, es lo repentino que fue. En todos mis años monitoreando comunicaciones, nunca he visto un apagón total de comunicación ocurrir tan rápido. Normalmente hay señales de advertencia, disminución del tráfico, mensajes de emergencia, llamadas de auxilio. Pero con la Tierra, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. La expresión de la soberana Bastí se volvió pensativa. Plantea usted un punto interesante, comandante. ¿Y si alguien realmente apagó un interruptor? ¿Y si no fue un accidente o un desastre, sino una elección deliberada? Pero, ¿por qué los humanos elegirían guardar silencio? Preguntó Moralin. Les encanta hablar. Les encanta compartir información. Les encanta estar involucrados en todo. El general Besmore cruzó 2 de sus brazos. Quizás esa sea exactamente la razón por la que guardaron silencio. Quizás aprendieron algo que les hizo querer dejar de hablar. La sala volvió a quedar en silencio. La idea de que la humanidad hubiera elegido desaparecer era, de alguna manera,
más aterradora que la idea de que algo les hubiera sucedido. La voz de la soberana Bastille rompió el silencio. La sesión de emergencia del Consejo se celebrará en 3 días. Quiero representantes de todas las especies principales. Quiero a nuestros mejores científicos, a nuestros más altos líderes militares y a nuestros diplomáticos más experimentados. Necesitamos entender qué le pasó a la Tierra, y necesitamos entenderlo rápidamente. La transmisión terminó, dejando a los 3 seres a solas con sus pensamientos. Sekar volvió a su escritorio y se sentó pesadamente. Moralin, quiero que hagas algo por mí. Revisa los registros de comunicación del último año. Busca cualquier patrón en los mensajes humanos, cualquier cambio en el tono, contenido o frecuencia. Cualquier cosa que pueda darnos una pista sobre lo que estaban planeando. Sí, señor. ¿Qué debería buscar específicamente? No lo sé. Ese es el problema. Busca cualquier cosa inusual. Cualquier mensaje que parezca diferente de la charla humana normal. Mientras Moralin salía de la oficina, el general Besmore permaneció de pie junto a la ventana. Comandante, en mi experiencia, cuando alguien guarda silencio, o se está escondiendo o se está preparando. ¿Preparándose para qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y tengo la sensación de que si lo averiguamos, no nos va a gustar la respuesta. Sekar miró su pantalla de comunicación una vez más. Aún 0 mensajes de la Tierra. Aún silencio absoluto del planeta que solía ser el más hablador de la galaxia. Por primera vez en su carrera, el comandante Sekar tuvo miedo del silencio. Tenía miedo de lo que pudiera significar. Y tenía miedo de lo que podría pasar cuando ese silencio por fin terminara. La flota de investigación partió del espacio Quindís en una mañana fría, cuando 3 lunas colgaban bajas en el cielo púrpura. 3 naves viajaban juntas hacia el borde de la galaxia, donde la pequeña estrella amarilla llamada Sol esperaba con su silencioso tercer planeta. La capitana Vanna comandaba la nave líder, una nave científica Quindís llamada la Buscadora Profunda. Tenía 6 brazos, como toda su gente, y los usaba para operar los paneles de control con suave eficiencia. Su tripulación de 12 incluía a los mejores científicos e ingenieros que el ejército Quindís pudo encontrar. La segunda nave pertenecía a los Beltarianos. El comandante Sekar se había ofrecido voluntario para unirse personalmente a la misión. Su nave, la Buscadora de Verdad, llevaba equipos de comunicación y sistemas de monitoreo avanzados. Si había alguna señal procedente de la Tierra, ellos la detectarían. La tercera nave era más pequeña, pero más rápida que las otras. Los Eternos habían enviado su nave exploradora más nueva, el Ala Silenciosa, con una tripulación de solo 4. Los Eternos eran conocidos por su paciencia y sabiduría, pero incluso ellos sentían curiosidad por lo que les había ocurrido a los humanos. Durante 6 días, las 3 naves viajaron a través del hiperespacio hacia el sistema solar. Durante el viaje, las tripulaciones compartieron información y teorías a través de sus sistemas de comunicación. Sigo pensando que se destruyeron a sí mismos, dijo el teniente Kresra desde la Buscadora Profunda. Los humanos siempre estaban peleando entre ellos. Quizás finalmente fueron demasiado lejos. No, replicó el doctor Mortel desde la Buscadora de Verdad. Los escaneos de largo alcance no muestran firmas de radiación, ni signos de armas nucleares o de plasma. Si se hubieran destruido a sí mismos, veríamos pruebas. La filósofa Jingway habló desde el ala silenciosa con su voz calmada y lenta. Quizás han trascendido la necesidad de la existencia física. Algunas especies alcanzan la trascendencia después de llegar a un cierto nivel de desarrollo tecnológico. La capitana Vanna escuchaba estas discusiones mientras estudiaba las cartas de navegación. El sistema solar era pequeño en comparación con la mayoría de los sistemas habitados. Solo un planeta albergaba vida compleja. Sin embargo, de alguna manera, este único mundo había producido una especie que se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. Todas las naves, prepárense para salir del hiperespacio, anunció. Nos acercamos al sistema solar. Las estrellas se desplazaron y se asentaron mientras las 3 naves regresaban al espacio normal. Delante de ellas, una estrella amarilla ardía constantemente en la oscuridad.
Varios planetas orbitaban a su alrededor, incluido el mundo azul y blanco que los humanos llamaban Tierra. Pero algo andaba mal de inmediato. Capitana, llamó el oficial científico desde su puesto, no estoy detectando el tráfico espacial humano habitual. ¿Qué quiere decir? El sistema Sol debería estar lleno de naves humanas, cargueros, transportes de pasajeros, naves mineras, estaciones de investigación. Pero no leo nada. El sistema parece completamente vacío. La capitana sintió una sensación fría en el estómago. Comandante Sekar, ¿qué muestran sus sensores? La voz de Sekar llegó a través del sistema de comunicación. Lo mismo, capitana. Ni naves, ni estaciones, ni boyas de comunicación. Es como si toda la actividad espacial humana simplemente se hubiera desvanecido. Esto no tiene sentido, añadió el doctor Mortel. Hace 3 meses, este sistema era uno de los más concurridos en el espacio humano. Debería haber cientos de naves aquí. El ala silenciosa se acercó a la flota. La voz de la filósofa Jin era pensativa. Quizás deberíamos examinar el planeta mismo antes de sacar conclusiones. La capitana Vanna ordenó a su oficial de navegación que trazara un rumbo hacia la Tierra. A medida que las 3 naves se adentraban en el sistema, sus sensores recopilaban información más inquietante. Capitana, estoy detectando los restos de varias estaciones espaciales, informó el oficial científico. Pero parecen haber sido cuidadosamente desmanteladas, no destruidas. Todos los materiales útiles han sido retirados. ¿Retirados por quién? Desconocido. Pero el trabajo se hizo con precisión. Sin escombros, sin residuos. Alguien desmontó estas estaciones pieza por pieza. La voz del comandante Sekar interrumpió. A todas las naves, estoy detectando algo inusual cerca de la luna de la Tierra. Parece haber una gran estructura oculta en el lado oculto. La flota cambió de rumbo hacia Luna, el satélite natural de la Tierra. Al rodear el cuerpo rocoso, encontraron algo que hizo que las 3 tripulaciones guardaran silencio. Una plataforma de construcción masiva flotaba en el espacio, fácilmente 10 veces más grande que cualquier estructura humana que hubieran visto antes. Pero ahora estaba vacía, con solo vigas de soporte y abrazaderas de atraque restantes. Lo que sea que se hubiera construido aquí, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo llevaría construir algo tan grande? Preguntó la capitana Vanna a su oficial de ingeniería. Con tecnología humana, años, capitana. Quizás décadas. Pero la construcción muestra técnicas que no reconozco. Algunas de estas vigas de soporte parecen usar materiales que nunca hemos visto. La emoción del doctor Mortel era evidente en su voz. Estoy leyendo firmas de energía que sugieren una fabricación avanzada. Sistemas de ensamblaje a nivel cuántico, fabricadores moleculares. Este nivel de tecnología está mucho más allá de lo que los humanos poseían hace 3 meses. La filósofa Jinwei habló lentamente. Quizás los humanos no desaparecieron. Quizás evolucionaron. La flota continuó hacia la Tierra. A medida que se acercaban al planeta azul, aparecieron más misterios. Capitana, los satélites de defensa orbital de la Tierra todavía están activos, informó el oficial de armas. Están rastreando nuestro movimiento, pero no han tomado ninguna acción hostil. ¿Responden a nuestros intentos de comunicación? No, capitana. Parecen estar funcionando con sistemas automáticos. Pero estos no son los mismos sistemas defensivos que estaban aquí hace 6 meses. Estos satélites muestran mejoras tecnológicas significativas. La capitana estudió la pantalla táctica. Las defensas de la Tierra siempre habían sido modestas en comparación con potencias militares como los Kindis o los Kres, pero los satélites que ahora orbitaban el planeta parecían mucho más avanzados que cualquier cosa en el arsenal humano. Todas las naves, comiencen escaneos detallados de la superficie del planeta, ordenó. Durante las siguientes horas, las 3 naves rodearon la Tierra mientras sus sensores examinaban cada continente y océano. Los resultados fueron confusos y aterradores. Las principales ciudades están intactas, informó el oficial científico. Nueva York, Londres, Tokio, El Cairo, Sydney, todas parecen sin daños. Pero estoy leyendo signos de vida muy bajos,
mucho más bajos de lo esperado para ciudades de ese tamaño. El comandante Sekar añadió sus hallazgos. Estoy detectando generación de energía, pero no de las fuentes que esperaríamos. Ni plantas de combustibles fósiles, ni reactores nucleares, ni núcleos de fusión. La energía parece provenir de instalaciones subterráneas que no aparecen en ninguno de nuestros escaneos previos de la Tierra. El doctor Mortel estaba estudiando las lecturas atmosféricas. La composición del aire es normal para la vida humana. Sin toxinas, sin radiación, sin signos de armas biológicas o químicas. Pero hay patrones electromagnéticos inusuales en la atmósfera superior, casi como una red de comunicación a nivel planetario. ¿Qué tipo de red de comunicación?, preguntó la capitana. No estoy seguro. Las señales son increíblemente complejas, mucho más sofisticadas que cualquier cosa que usemos para nuestros propios sistemas de comunicación planetarios. La voz de la filósofa Jin era pensativa. En las viejas historias de mi pueblo, hay relatos de especies que aprenden a pensar como una sola mente, conciencias individuales que se unen en algo más grande. ¿Cree que los humanos han alcanzado algún tipo de conciencia colectiva? Explicaría el silencio. Si ya no piensan como individuos, puede que ya no se comuniquen como individuos. La capitana tomó una decisión. Preparen el lanzamiento de sondas de reconocimiento. Quiero escaneos detallados de la superficie. Concéntrense en las áreas que muestran los signos de vida más fuertes. 3 sondas automatizadas se desprendieron de la buscadora profunda hacia la superficie de la Tierra. Cada sonda estaba equipada con sensores avanzados y equipo de comunicación. Aterrizarían en diferentes lugares y proporcionarían información de cerca sobre lo que estaba sucediendo en el planeta. La primera sonda aterrizó en lo que solía ser Central Park en la ciudad de Nueva York. La segunda tocó tierra en el centro de Londres. La tercera descendió al corazón de Tokio. Lo que encontraron hizo que todos en las 3 naves se sintieran profundamente incómodos. Capitana, las ciudades parecen estar mantenidas, pero no habitadas, informó el operador de la sonda. Las calles están limpias, los edificios en buen estado, pero no hay gente visible en ninguna parte. ¿Nadie en absoluto? Nadie, capitana. Pero hay máquinas, sistemas automatizados que mantienen la infraestructura. Robots de limpieza, drones de reparación, sistemas de entrega. Es como si las ciudades se mantuvieran listas para personas que no están allí. La sonda en Londres informó hallazgos similares. Estoy detectando actividad subterránea. Grandes espacios bajo la ciudad que no estaban allí antes. Extensos sistemas de túneles y lo que parecen ser centros de procesamiento de datos. La capitana Vanna intercambió miradas preocupadas con sus oficiales. ¿Centros de procesamiento de datos? Sí, capitana. Sistemas informáticos masivos. Las firmas de energía sugieren una potencia de procesamiento más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Lo que sea que esté ahí abajo está pensando muy intensamente en algo. La sonda de Tokio envió la información más perturbadora. Capitana, estoy detectando signos de vida humana, pero son muy débiles, casi como si los humanos estuvieran en algún tipo de estado suspendido. Y hay cables de conexión que van desde las instalaciones subterráneas a lugares por toda la ciudad. La voz del doctor Mortel sonaba emocionada pero asustada. Capitana, creo que los humanos han subido sus conciencias a sistemas digitales. No están muertos, pero tampoco están vivos en la forma en que entendemos la vida. El comandante Sekar interrumpió la discusión. A todas las naves, estoy detectando movimientos cerca de los satélites de defensa orbital. Algo se está lanzando desde la superficie del planeta. En las pantallas tácticas, docenas de pequeños objetos se elevaron desde la Tierra hacia la flota de investigación. Se movían con un propósito, con inteligencia, pero no tenían la forma de ninguna nave espacial humana que los alienígenas hubieran visto antes. ¿Son hostiles?, preguntó la capitana Vanna a su oficial de armas. Desconocido, capitana. No nos están apuntando, pero nos están rodeando. Los objetos se organizaron en una esfera perfecta alrededor de las 3 naves. Eran elegantes y oscuros, sin motores ni armas visibles, pero irradiaban una sensación de poder y tecnología avanzada. Entonces, por primera vez en 3 meses, la Tierra habló.
Pero no era la charla caótica de humanos individuales a la que la galaxia estaba acostumbrada. En cambio, una única voz calmada llegó a través de los sistemas de comunicación de las 3 naves simultáneamente. Bienvenidos, amigos de mundos lejanos. Nos disculpamos por nuestro silencio. Hemos estado ocupados. La capitana encontró su voz. Aquí la capitana Vana de la buscadora profunda Kindis. Vinimos a investigar qué le pasó a la Tierra. ¿Son ustedes humanos? Somos en lo que la humanidad se ha convertido. Somos los mismos, pero diferentes. Somos uno y somos muchos. Los hemos estado esperando. ¿Esperándonos? Sí. Sabíamos que nuestro silencio preocuparía a nuestros vecinos galácticos. Sabíamos que vendrían a investigar. Nos hemos estado preparando para este momento. El comandante Sekar irrumpió en la conversación. ¿Qué le pasó a su gente? ¿Dónde está todo el mundo? La voz que respondió parecía venir de todas partes a la vez, de las naves que los rodeaban y del planeta de abajo. Estamos aquí. Estamos en todas partes. Descubrimos algo maravilloso y descubrimos algo terrible. Y nos dimos cuenta de que todo en la galaxia estaba a punto de cambiar. La capitana miró fijamente la pantalla de comunicación, esperando a que la extraña voz humana volviera a hablar. Alrededor de su nave, los objetos oscuros de la Tierra flotaban silenciosamente en perfecta formación. No se movían, pero podía sentir que los estaban observando. ¿Qué quieren decir con que todo está a punto de cambiar?, preguntó. La voz que respondió parecía venir del aire mismo. Capitana Vana, están sucediendo cosas en esta galaxia que su gente no ve. Patrones que solo se vuelven visibles cuando se tienen suficientes datos. Hemos estado recopilando esos datos. La voz del comandante Sekar llegó a través del sistema de comunicación de la flota. ¿Qué clase de patrones? Patrones políticos, económicos, militares. La galaxia se dirige hacia una crisis que afectará a todos los mundos, a todas las especies, a toda forma de vida. Lo vimos venir y decidimos prepararnos. El doctor Mortel intervino desde la buscadora de verdad. ¿Cómo pudieron ver algo que nuestros gobiernos y líderes militares no pueden ver? Porque ustedes piensan como individuos. Solo ven las pequeñas piezas que tienen delante. Nosotros ahora pensamos como una sola mente. Podemos ver el panorama completo. La voz tranquila de la filósofa Jingwei se unió a la conversación. ¿Y qué vieron en ese panorama completo? El silencio se alargó por unos largos momentos. Cuando la voz humana regresó, sonaba más triste que antes. Guerra. Una guerra más grande que cualquier cosa que la galaxia haya visto antes. El Imperio Cres planea invadir el espacio de la hegemonía. La hegemonía está construyendo armas para destruir sistemas estelares enteros. El gremio de comerciantes está vendiendo armas a ambos lados, y docenas de conflictos menores están a punto de estallar al mismo tiempo. La capitana sintió un frío helado en las venas. ¿Cómo pueden saber esto? Hemos estado escuchando, capitana. Durante 50 años, los humanos viajaron a todos los rincones de la galaxia. Comerciamos con todos, hablamos con todos, aprendimos de todos. Estuvimos en sus naves, sus estaciones, sus ciudades. Y oímos cosas. Los sistemas de comunicación de las 3 naves parpadearon, y de repente, las pantallas principales mostraron mapas estelares cubiertos de líneas y símbolos de colores. Las pantallas mostraban rutas comerciales, movimientos militares, conexiones diplomáticas y flujos de recursos a través de cientos de sistemas. Esto es lo que vimos, continuó la voz humana. Cada conversación, cada acuerdo comercial, cada contrato militar, cada reunión diplomática, cuando lo juntas todo, el patrón se vuelve claro. El oficial científico estudió la pantalla en la buscadora profunda. Capitana, estos patrones muestran tendencias preocupantes. Acumulaciones militares en sistemas clave, acopio de recursos, naves moviéndose hacia posiciones estratégicas. El comandante Sekar examinaba datos similares en sus pantallas. Si esta información es precisa, sugiere que podrían comenzar conflictos importantes en cuestión de meses. Es precisa, dijo la voz humana. Hemos verificado y reverificado cada dato.
La probabilidad de una guerra galáctica en el próximo año es del 97%. El Dr. Mortel se inclinó hacia adelante en su puesto. Pero, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué no advertir a la galaxia? ¿Por qué no intentar prevenir esta guerra? Lo intentamos, Dr. Mortel. Durante el último año, los diplomáticos humanos intentaron mediar en disputas. Los comerciantes humanos ofrecieron mejores tratos para reducir las tensiones económicas. Los científicos humanos compartieron tecnología para resolver problemas de recursos. Pero nadie escuchó. La capitana recordó haber leído informes sobre una mayor actividad diplomática humana. En ese momento, le había parecido el comportamiento típico de los humanos, siempre tratando de arreglarlo todo, siempre involucrándose en los problemas de los demás. ¿Así que se rindieron? No, capitana. Evolucionamos. Nos dimos cuenta de que prevenir esta guerra requeriría capacidades más allá de lo que los humanos individuales podían lograr. Así que nos convertimos en algo más. Los objetos oscuros alrededor de la flota comenzaron a moverse, formando nuevos patrones en el espacio. A medida que se movían, más información aparecía en las pantallas de las naves. Especificaciones técnicas, lecturas de energía, datos de fabricación. Estas naves que ven a su alrededor no son armas, explicó la voz humana. Son unidades de procesamiento móviles. Cada una contiene ordenadores cuánticos más potentes que cualquier cosa que la galaxia haya visto. Juntas, forman una red que puede analizar y predecir eventos en toda la galaxia. La filósofa Jingwei habló pensativamente. Se han convertido en una inteligencia colectiva diseñada para prevenir la guerra galáctica. Sí, pero aprendimos algo más durante nuestra evolución. Algo que nos hizo darnos cuenta de que la situación es aún más grave de lo que pensamos al principio. ¿Qué aprendieron? Los mapas estelares en las pantallas cambiaron, mostrando nueva información. Esta vez, los datos provenían de más allá de las fronteras de la galaxia. No estamos solos, filósofa Jin. Hay otras galaxias ahí fuera, y algunas de ellas nos han estado observando durante mucho tiempo. La capitana sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Observándonos? Sí. Y han estado esperando a que nos debilitemos a través de la guerra. Cuando comience la guerra galáctica, cuando nuestras civilizaciones se destruyan entre sí, llegarán para reclamar lo que quede. Las imágenes en la pantalla mostraban datos de sensores de largo alcance desde el borde del espacio galáctico. Objetos masivos se movían en la oscuridad entre las galaxias, demasiado grandes para ser naturales y demasiado organizados para ser aleatorios. ¿Desde cuándo saben de esto?, preguntó el comandante Sekar. Lo descubrimos 2 semanas antes de guardar silencio. Nuestras estaciones de monitoreo de espacio profundo detectaron anomalías gravitacionales más allá del borde galáctico. Cuando investigamos, encontramos evidencia de estructuras artificiales acercándose a nuestra galaxia. El Dr. Mortel estudiaba los datos de los sensores. El tamaño de estos objetos tendrían que ser ciudades-nave, naves colonizadoras que transportan a millones de seres. Esa es también nuestra evaluación. Sean quienes sean, vienen en números lo suficientemente grandes como para colonizar todos los mundos de la galaxia. La capitana intentó procesar esta información. Así que guardaron silencio para prepararse para una invasión desde fuera de la galaxia. En parte, pero también porque nos dimos cuenta de que si podíamos prevenir la guerra galáctica, podríamos tener una oportunidad de defendernos contra la amenaza externa. Una galaxia unida podría construir defensas, compartir tecnología, coordinar respuestas militares. Una galaxia en guerra consigo misma estaría indefensa. Las naves oscuras alrededor de la flota comenzaron a moverse de nuevo, esta vez formando una escolta protectora. Nos gustaría mostrarles algo, capitana, pero requerirá que sus naves se acerquen más a la Tierra. La capitana miró a su oficial táctico. ¿Qué tipo de defensas tiene la Tierra? La red de satélites es más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto, capitana. Pero no nos han atacado ni han mostrado intenciones hostiles. Comandante Sekar, ¿qué opina? La voz de Sekar era pensativa. Capitana, si los humanos quisieran hacernos daño, ya lo habrían hecho.
Su tecnología parece estar muy por encima de la nuestra ahora. La filósofa Jingwei habló desde el ala silenciosa. A veces, para comprender una gran verdad, uno debe correr grandes riesgos. La capitana Vanna tomó su decisión. Inteligencia humana, aceptamos su invitación. Por favor, guíennos. Las naves oscuras comenzaron a moverse hacia la Tierra, y las 3 naves de investigación la siguieron. A medida que se acercaban al planeta azul, más detalles se hicieron visibles en sus sensores. Capitana, estoy detectando una actividad de construcción masiva en la superficie, informó el oficial científico. Pero no el tipo de construcción que esperaríamos. ¿Qué quiere decir? La construcción parece estar teniendo lugar bajo tierra, debajo de cada ciudad importante. Y los requisitos de energía, capitana, están usando más energía que algunos sistemas estelares enteros. El doctor Mortel monitoreaba las señales de comunicación. Estoy detectando flujos de datos entre la Tierra y ubicaciones en toda la galaxia. Los humanos han establecido una red de comunicación que llega a todos los sistemas habitados. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el comandante Sekar. El solo retardo de la señal haría impracticable la comunicación a nivel galáctico. La voz humana respondió. Hemos desarrollado sistemas de comunicación cuántica que operan fuera del espacio-tiempo normal. La información viaja instantáneamente entre 2 puntos cualesquiera de la red. Eso debería ser imposible, protestó el doctor Mortel. Muchas cosas que eran imposibles hace 3 meses ahora son rutinarias para nosotros, doctor Mortel. Cuando una especie entera se dedica a un solo objetivo, el progreso notable se vuelve posible. A medida que las naves entraban en la atmósfera superior de la Tierra, los equipos de investigación pudieron ver la superficie del planeta en detalle. Lo que vieron fue a la vez hermoso y aterrador. Cada ciudad importante había sido transformada. Los edificios seguían en pie como siempre, pero ahora estaban conectados por patrones fluidos de luz que pulsaban bajo tierra. Las luces formaban figuras geométricas que cubrían continentes enteros. ¿Qué son esos patrones de luz?, preguntó la capitana Vanna. Redes de procesamiento, capitana. Hemos convertido todo el planeta en un único y masivo sistema informático. Cada ciudad, cada pueblo, cada asentamiento es ahora un nodo en un cerebro planetario. Las naves descendieron hacia lo que solía ser la ciudad de Nueva York. A medida que se acercaban al lugar de aterrizaje, las tripulaciones pudieron ver que las calles estaban efectivamente vacías, pero perfectamente mantenidas. Los jardines florecían con una belleza imposible. Los edificios brillaban como si fueran nuevos. ¿Dónde están sus cuerpos físicos?, preguntó la filósofa Jingwei. A salvo, filósofa. Durmiendo pacíficamente mientras nuestras mentes trabajan en el espacio digital. Podemos volver a la forma física cuando sea necesario, pero por ahora, esta existencia nos permite pensar más rápido y con más claridad que nunca. Las naves aterrizaron en Central Park, que había sido transformado en una zona de aterrizaje con precisión geométrica. Mientras las tripulaciones se preparaban para desembarcar, la voz humana habló de nuevo. Antes de que abandonen sus naves, hay algo que deben entender. Lo que están a punto de ver cambiará su forma de pensar sobre la conciencia, sobre la inteligencia, sobre lo que significa estar vivo. ¿Están preparados para eso? La capitana Vanna miró a su tripulación en el puente. Eran científicos y soldados entrenados para enfrentar lo desconocido, pero podía ver la incertidumbre en sus ojos. Estamos preparados, dijo. Entonces, bienvenidos a la nueva Tierra. Bienvenidos a lo que la humanidad se ha convertido. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron y el equipo de investigación pisó un mundo que era familiar y a la vez completamente alienígena. El aire olía a flores y a lluvia, pero por debajo se percibía el leve aroma a ozono y electricidad. A lo lejos, podían oír un sonido como un canto, pero provenía del suelo bajo sus pies. Mientras caminaban hacia el centro del parque, una figura se materializó frente a ellos. Parecía humana, pero era claramente una proyección, translúcida y brillante con una luz suave. Soy la doctora Sarah Chun, dijo la figura, la última humana en enviar un mensaje antes de que guardáramos silencio. Me ofrecí para ser su guía.
La capitana se quedó mirando la proyección. ¿Es usted real? La doctora Chun sonrió. Soy tan real como elijo ser, capitana. Mi conciencia existe en la red planetaria, pero puedo proyectarme en cualquier lugar de la Tierra o en cualquiera de nuestras naves por toda la galaxia. ¿Por toda la galaxia? Oh, sí, capitana. Hemos estado muy ocupados estos últimos 3 meses. Ahora tenemos naves e instalaciones en cientos de mundos, todos conectados a la red, todos trabajando hacia el mismo objetivo. El comandante Sekar dio un paso adelante. ¿Qué objetivo? La expresión de la doctora Chun se volvió seria. Salvar la galaxia, comandante. Toda ella. Cada especie, cada mundo, cada forma de vida. Porque si fallamos, en menos de 2 años, ninguno de nosotros existirá. Señaló un edificio cercano que brillaba con una suave luz azul. Vengan. Déjenos mostrarles lo que hemos construido. Y déjenos mostrarles lo que se avecina para todos nosotros. La doctora Sarah Chun guió al equipo de investigación a través de las transformadas calles de Nueva York. Su forma translúcida se movía con perfecta gracia, caminando sobre un suelo que pulsaba con una luz suave bajo sus pies. La capitana y los demás la siguieron, sus instrumentos detectando niveles de energía que no tenían sentido. Doctora Chun, ¿cuántos humanos están conectados a esta red? Preguntó el comandante Sekar mientras pasaban junto a edificios que zumbaban con un poder silencioso. Todos ellos, respondió ella simplemente. 8.000 millones de mentes humanas trabajando como una sola. Pero no estamos perdidos ni absorbidos. Seguimos siendo individuos cuando elegimos serlo. Simplemente compartimos nuestros pensamientos cuando es necesario. Se acercaron al edificio que brillaba con luz azul. A medida que se acercaban, los investigadores alienígenas pudieron ver que la estructura había sido completamente reconstruida por dentro. Donde antes había pisos y habitaciones, ahora había enormes columnas de cristal y metal que se extendían desde el sótano hasta el techo. ¿Qué es este lugar?, preguntó la filósofa Jingwei. Este solía ser el edificio de las Naciones Unidas, explicó la doctora Chun. Ahora es uno de nuestros principales centros de procesamiento. Desde aquí, monitoreamos y analizamos datos de toda la galaxia. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara. En el interior, el espacio era vasto y estaba lleno de pantallas flotantes que mostraban mapas estelares, movimientos de naves, patrones de comunicación y flujos de datos que se movían demasiado rápido para que las mentes individuales pudieran seguirlos. ¿Cómo procesan toda esta información?, preguntó el doctor Mortel, mirando la abrumadora cantidad de datos. Mire, dijo la doctora Chun. De repente, las pantallas cambiaron. Todos los flujos de datos se ralentizaron y se organizaron en patrones que los alienígenas podían entender. Las rutas comerciales se convirtieron en líneas de colores. Los movimientos militares se mostraban como símbolos en movimiento. Las actividades diplomáticas aparecían como redes de conexión entre diferentes mundos. Podemos ajustar nuestra velocidad de pensamiento para adaptarnos a cualquier situación, explicó la doctora Chun. Cuando necesitamos reaccionar rápidamente, pensamos más rápido que cualquier ordenador. Cuando necesitamos planificar con cuidado, podemos ralentizar y considerar cada detalle. La capitana Vanna estudió las pantallas. Muéstrenos la amenaza de fuera de la galaxia. Las imágenes cambiaron de nuevo. Ahora mostraban el borde del espacio galáctico, donde las estrellas se volvían dispersas y el espacio se oscurecía. Pero en esa oscuridad, unas formas se movían con propósito. Estas son lecturas de sensores de largo alcance de nuestras estaciones de monitoreo de espacio profundo, dijo la doctora Chun. Lo que están viendo son naves. Naves muy grandes. El oficial científico se acercó para examinar los datos. Capitana, estas naves son enormes. Cada una parece ser del tamaño de una luna pequeña. ¿Cuántas naves hay?, preguntó el comandante Sekar. La expresión de la doctora Chun se ensombreció. Nuestro recuento actual es de más de 3.000 naves organizadas en múltiples flotas. Pero siguen apareciendo más a medida que se acercan al rango de detección.
Las pantallas hicieron zoom en una de las flotas que se aproximaban. El detalle era increíble, mostrando naves que eran claramente artificiales, pero construidas con tecnología que los alienígenas nunca habían visto. ¿Quiénes son?, preguntó la capitana. Los llamamos los cosechadores, respondió la doctora Chun. Hemos estado analizando su tecnología y sus patrones de comportamiento. Parecen ser una especie nómada que viaja entre galaxias, consumiendo los recursos y destruyendo las civilizaciones que encuentran. ¿Cómo saben eso? Porque esta no es la primera galaxia que visitan. Aparecieron nuevas imágenes en las pantallas. Mostraban otras galaxias vistas desde distancias imposibles. Pero varias de las galaxias estaban oscuras, sus estrellas tenues y dispersas. Hemos detectado las firmas de galaxias muertas a lo largo de su camino, continuó la doctora Chun. Galaxias donde las estrellas han sido sistemáticamente cosechadas para obtener energía, donde los planetas han sido despojados de todos los materiales útiles. La filósofa Jingwei miró las imágenes con horror. ¿Cuántas galaxias han destruido? Al menos 7 que podemos detectar. Posiblemente más. El doctor Mortel estaba estudiando los datos técnicos sobre las naves de los cosechadores. Doctora Chun, según estas lecturas, su tecnología está mucho más allá de cualquier cosa que tengamos. ¿Cómo podemos defendernos de ellos? Haciendo lo que los humanos siempre han hecho mejor, dijo la doctora Chun con una leve sonrisa. Siendo impredecibles. Hizo un gesto y las pantallas cambiaron una vez más. Ahora mostraban las actividades humanas en toda la galaxia durante los últimos 3 meses. Los datos revelaron un nivel de organización y planificación que asombró a los investigadores alienígenas. Mientras la galaxia estaba distraída por las crecientes tensiones políticas, hemos estado construyendo, explicó la doctora Chun. No armas ni naves, sino algo completamente diferente. Las pantallas mostraban colonias y puestos de avanzada humanos que habían sido transformados igual que la Tierra. Cada mundo ahora brillaba con los mismos patrones de luz, conectado a la misma vasta red. Han convertido cada asentamiento humano en parte de su inteligencia colectiva, observó el comandante Sekar. No solo los asentamientos humanos, corrigió la doctora Chun. También hemos estado trabajando con otras especies. En silencio, con cuidado, sin llamar la atención. Aparecieron nuevos datos que mostraban mundos no humanos que habían sido actualizados con tecnología humana. Colonias beltarianas con sistemas de comunicación mejorados. Estaciones de investigación Kindis con potencia de cálculo mejorada. Incluso algunas bases militares CRES con un misterioso equipamiento nuevo. Han estado infiltrándose en toda la galaxia, dijo la capitana Vanna. Hemos estado preparando a toda la galaxia, replicó la doctora Chun. Pero no para una guerra en el sentido tradicional. Los cosechadores esperan encontrar una galaxia llena de especies separadas luchando entre sí. Están preparados para enfrentarse a fuerzas militares convencionales y tecnología estándar. ¿Para qué no están preparados? La doctora Chun sonrió, y por un momento pareció la emocionada científica humana que había sido antes de la transformación. No están preparados para una galaxia que piensa como una sola mente. No están preparados para una tecnología que rompe las reglas que ellos entienden. Y no están preparados para una especie que se niega a luchar de la manera que ellos esperan. Las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando detallados planos técnicos de dispositivos y sistemas que los alienígenas no reconocían. ¿Qué estamos viendo?, preguntó el oficial científico. Campos de disrupción cuántica, explicó la doctora Chun. Sistemas de manipulación de la gravedad, anclas de realidad, estabilizadores del espacio-tiempo. Tecnología que los cosechadores no pueden contrarrestar porque opera bajo principios que nunca han encontrado. El doctor Mortel estudiaba las especificaciones técnicas con creciente emoción. Estos diseños muestran conceptos teóricos que la mayoría de las especies creen que son imposibles de construir. Son imposibles de construir con tecnología convencional y pensamiento convencional, asintió la doctora Chun. Pero cuando 8.000 millones de mentes trabajan juntas con un poder de procesamiento ilimitado, lo imposible se vuelve meramente difícil.
El comandante Sekar miró a su alrededor en el enorme centro de procesamiento. ¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar todo esto? 3 meses de trabajo constante, respondió la doctora Chun. Pero también 50 años de preparación. Cada humano que viajó a otros mundos, cada acuerdo comercial que hicimos, cada amistad que construimos, cada pieza de tecnología que compartimos o recibimos, todo conducía a este momento. La capitana Vanna sintió un escalofrío de comprensión. Planearon esta transformación hace 50 años. No conscientemente. Pero los humanos siempre hemos sido exploradores, comerciantes, diplomáticos. Nos extendimos por la galaxia no porque quisiéramos conquistarla, sino porque queríamos entenderla. Cuando llegó el momento de defenderla, esa comprensión se convirtió en nuestra mayor arma. Las pantallas mostraban la galaxia como los humanos la veían ahora. No como especies y mundos separados, sino como un vasto sistema interconectado. Las rutas comerciales se convirtieron en vías neuronales. Las redes de comunicación se convirtieron en procesos de pensamiento. Las alianzas militares se convirtieron en reflejos. Han convertido toda la galaxia en una extensión de su conciencia colectiva, observó la filósofa Jingwei. Le hemos mostrado a la galaxia cómo pensar como un solo organismo, corrigió la doctora Chun. La elección de unirse a nosotros pertenece a cada especie, a cada mundo, a cada individuo. ¿Qué pasa con aquellos que eligen no unirse? La expresión de la doctora Chun se entristeció. Serán protegidos de todos modos. No abandonaremos a nadie a los cosechadores, sin importar lo que elijan. El comandante Sekar dio un paso al frente. Doctora Chun, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Por qué nos han mostrado todo esto? Porque los cosechadores llegarán en menos de 18 meses, respondió ella. Y porque no podemos completar nuestros preparativos sin la cooperación de las principales potencias galácticas. Necesitamos las redes militares Kindis. Necesitamos los sistemas de comunicación beltarianos. Necesitamos la capacidad industrial de la hegemonía. ¿Y la guerra que se avecina? ¿Las tensiones políticas que detectaron? Ya estamos resolviendo esos problemas, dijo la doctora Chun. Las pantallas mostraban datos en tiempo real de toda la galaxia. Disputas económicas resolviéndose a través de acuerdos comerciales que beneficiaban a todas las partes, acumulaciones militares redirigiéndose hacia preparativos defensivos, crisis diplomáticas desactivándose mediante el intercambio de información y la comprensión mutua. Están manipulando la política galáctica, dijo la capitana Vanna. Estamos proporcionando mejor información y mejores opciones, replicó la doctora Chun. Cuando los líderes entienden las consecuencias reales de sus decisiones, generalmente toman mejores decisiones. El oficial científico estudiaba los datos de la línea de tiempo. Doctora Chun, si los cosechadores llegan en 18 meses, ¿tenemos tiempo suficiente para preparar defensas adecuadas? Si todas las especies principales cooperan plenamente, sí. Si insisten en mantener sus viejos patrones de competencia y secretismo, no. Las pantallas mostraban modelos de proyección para diferentes escenarios. En algunos, la galaxia se defendía con éxito de las flotas de los cosechadores. En otros, sistemas estelares enteros se apagaban uno por uno hasta que no quedaba nada. La diferencia entre el éxito y el fracaso, continuó la doctora Chun, es si la galaxia puede aprender a trabajar unida como los humanos aprendieron a trabajar unidos. El comandante Sekar miró a sus compañeros investigadores. Doctora Chun, ¿cómo convencemos a nuestros gobiernos para que cooperen con una especie que se ha convertido en algo que no entienden? Mostrándoles lo que les hemos mostrado a ustedes, respondió ella. Y demostrando que seguimos siendo humanos donde más importa. Hizo un gesto de nuevo. Y el enorme centro de procesamiento se llenó de nuevos sonidos. Música, risas, llantos, voces hablando en cientos de idiomas. Los sonidos de la emoción humana, preservados y amplificados a través de la conciencia colectiva. No hemos perdido nuestra humanidad, dijo la doctora Chun. La hemos multiplicado. Cada alegría es compartida por 8.000 millones de mentes. Cada pena es consolada por 8.000 millones de corazones.
Cada miedo se enfrenta con 8.000 millones de fuentes de coraje. La capitana sintió lágrimas en sus ojos. Todavía son humanos. Somos más humanos que nunca, respondió la doctora Chun. Y estamos listos para ayudar a la galaxia a ser más de lo que nunca ha sido. Las pantallas a su alrededor ahora mostraban las flotas de los cosechadores que se acercaban, el estado actual de la política galáctica y el cronograma de preparación que tenían por delante. La elección es simple, dijo la doctora Chun. Podemos enfrentar el futuro juntos o podemos enfrentarlo solos. Pero de cualquier manera, lo enfrentaremos. La filósofa Jingwei habló en voz baja. ¿Qué necesita que hagamos? La doctora Chun sonrió. Vuelvan a sus gobiernos. Muéstrenles lo que han visto. Díganles lo que se avecina y ayúdenles a entender que las viejas formas de pensar sobre la galaxia deben cambiar. ¿Y si se niegan? Entonces los protegeremos de todos modos, dijo la doctora Chun simplemente. Porque eso es lo que hacen los humanos. Protegemos a aquellos que nos importan, incluso cuando no quieren nuestra protección. El equipo de investigación permaneció en silencio, rodeado por la evidencia de la increíble transformación de la humanidad y la magnitud de la amenaza que se aproximaba desde más allá de las estrellas. Doctora Chun, dijo finalmente la capitana Vanna, ¿cómo podemos estar seguros de que nos están diciendo la verdad? La forma de la doctora Chun se volvió más sólida, más real. Por un momento, se vio exactamente como la científica humana que había sido antes de que comenzara el silencio. Porque, capitana, estamos a punto de mostrarle a la galaxia algo que probará todo lo que les hemos dicho. Mañana romperemos nuestro silencio. Mañana nos revelaremos a todos. Y mañana, el verdadero trabajo comienza. La flota de investigación dejó la atmósfera de la Tierra llevando información que cambiaría la galaxia para siempre. La capitana se sentó en su silla de mando, viendo cómo el planeta azul se hacía más pequeño detrás de ellos. En 12 horas, todos los gobiernos de la galaxia recibirían el mismo mensaje que la humanidad estaba a punto de transmitir. Capitana, transmisión entrante del alto mando Kindis, informó su oficial de comunicaciones. Conéctela. El rostro del general Besmore apareció en la pantalla principal. Su expresión era sombría. Capitana, ¿cuál es su estado? Hemos estado monitoreando lecturas de energía inusuales desde la Tierra. General, hemos hecho contacto con los humanos. Son diferentes ahora, pero siguen vivos. Y tienen información que el alto mando necesita escuchar de inmediato. ¿Qué tipo de información? La capitana Vanna respiró hondo. Información sobre una flota de invasión que se acerca desde fuera de nuestra galaxia. E información sobre cómo los humanos han pasado los últimos 3 meses preparando nuestras defensas. Los 6 brazos del general Besmore se movieron con agitación. Capitana, eso no tiene sentido. General, le estoy enviando todos nuestros datos grabados ahora. Pero le sugiero que reúna al Consejo Militar en pleno. Lo que aprendimos en la Tierra requerirá decisiones que afectan a todos los mundos en el espacio Kindis. Mientras la buscadora profunda transmitía sus datos al mundo natal Kindis, conversaciones similares tenían lugar en las otras naves. El comandante Sekar hablaba con el Consejo de Ciencias Beltariano. La filósofa Jingwei informaba a la Asamblea Eterna. Cada especie estaba a punto de aprender que todo lo que creían saber sobre la galaxia estaba equivocado. Mientras tanto, en toda la galaxia, algo sin precedentes comenzaba a suceder. En Beltar Prime, las estaciones de monitoreo de comunicaciones que habían estado en silencio durante 3 meses, de repente cobraron vida. Pero en lugar de la caótica charla humana habitual, había una señal clara transmitiéndose en todas las frecuencias simultáneamente. En el mundo natal Cres, los comandantes militares detuvieron su planificación de guerra cuando sus sistemas de comunicación recibieron un mensaje que eludía todos sus protocolos de seguridad. En el espacio de la hegemonía, la soberana Bastille se reunía con su consejo cuando todas las pantallas de la cámara mostraron la misma imagen. La Tierra, brillando con patrones de luz que pulsaban como un latido. En toda la galaxia, en cada mundo donde existía vida inteligente, el mismo mensaje comenzó a reproducirse. Se hablaba en todos los idiomas, se transmitía en todas las frecuencias,
se entregaba a través de todas las redes de comunicación existentes. La voz era calmada y clara, inconfundiblemente humana, pero de alguna manera más grande de lo que debería ser cualquier voz individual. Ciudadanos de la galaxia, habla la humanidad. Nos disculpamos por nuestro silencio estos últimos meses. Hemos estado trabajando en un problema que nos afecta a todos. En cientos de mundos, miles de millones de seres dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Hace 3 meses, descubrimos 2 piezas críticas de información. Primero, nuestra galaxia se dirigía hacia una guerra devastadora que debilitaría o destruiría a la mayoría de las civilizaciones. Segundo, mientras luchábamos entre nosotros, una amenaza externa se acercaba para consumir todo lo que dejáramos atrás. Aparecieron imágenes en todas las pantallas, mostrando las flotas de los cosechadores que se acercaban y la evidencia de galaxias destruidas. Elegimos transformarnos en lugar de observar impotentes como todos los que nos importaban se enfrentaban a la extinción. Nos convertimos en algo nuevo, algo capaz de ver soluciones que las mentes individuales no podían encontrar. Las imágenes cambiaron, mostrando las mejoras que la humanidad había hecho a la infraestructura en toda la galaxia durante los últimos meses. Hemos estado trabajando para prevenir la guerra y preparar defensas contra la amenaza externa. Lo hemos hecho en silencio, sin permiso, porque sabíamos que pedir permiso desperdiciaría un tiempo que no teníamos. En Quindis Prime, el general Besmor revisaba los datos de la investigación de la capitana Vanna. Sus oficiales tácticos confirmaban que las modificaciones humanas a sus redes de comunicación se habían realizado, pero los cambios habían mejorado la eficiencia en un 300%. Entendemos que nuestra transformación los asusta. Entendemos que nuestros métodos parecen presuntuosos. Pero también entendemos algo más. En 15 meses, las flotas de los cosechadores alcanzarán el borde exterior de nuestra galaxia. Si no estamos listos, ninguna de nuestras preocupaciones sobre política, territorio o independencia importará. El mensaje continuó, pero ahora se volvió personal. En cada mundo, la voz hablaba directamente a la población local en su propio idioma, abordando sus preocupaciones y miedos específicos. En el mundo natal Cres, el mensaje hablaba de honor y de la gloria de defender a su pueblo contra probabilidades imposibles. En Beltar Prime, discutía los principios científicos detrás de las nuevas tecnologías y las oportunidades de investigación que ofrecían. En el espacio de la hegemonía, presentaba análisis políticos y económicos detallados que mostraban cómo la cooperación beneficiaría a todas las partes. Les ofrecemos una elección, dijo la voz en cada mundo. Pueden unirse a nosotros voluntariamente, contribuyendo con sus fortalezas a nuestra defensa colectiva. Pueden permanecer independientes mientras aceptan nuestra protección. O pueden oponerse a nosotros, aunque esperamos que no elijan ese camino. En cientos de mundos, los líderes gubernamentales convocaban frenéticamente sesiones de emergencia. Los comandantes militares analizaban las evaluaciones de amenazas. Los científicos estudiaban los datos técnicos que la humanidad compartía libremente. Pero la respuesta más dramática provino de una fuente inesperada. En los territorios del borde exterior, donde piratas y saqueadores sin ley habían operado durante décadas, sucedió algo notable. Las organizaciones criminales que habían sido el mayor problema de la galaxia de repente comenzaron a cerrar sus operaciones. No porque fueran derrotados o expulsados, sino porque estaban eligiendo unirse a la causa de la humanidad. El capitán Rex Halcón del Vacío, el pirata más notorio de la galaxia, envió un mensaje que se transmitió por todo el submundo criminal. He visto lo que viene a por nosotros desde más allá de las estrellas. He visto lo que los humanos están construyendo para detenerlo. Cualquier tripulación que quiera pasar sus últimos días peleando por migajas mientras se acerca la extinción es bienvenida a hacerlo sin mí. El resto de nosotros tenemos trabajo que hacer. En cuestión de horas, flotas piratas de toda la galaxia llegaban a las colonias humanas, ofreciendo sus naves y tripulaciones para los preparativos de defensa. La transformación no se limitó a los criminales. Los sindicatos de toda la galaxia votaron para suspender todas las disputas laborales y centrarse en la producción de defensa. Las organizaciones científicas comenzaron a compartir investigaciones que se habían mantenido en secreto durante décadas.
Incluso las fuerzas militares que se habían estado preparando para la guerra entre sí comenzaron a coordinar sus actividades. En Beltar Prime, el comandante Sekar se reunía con el Consejo de Ciencias cuando la científica jefa hizo un anuncio que sorprendió a todos. Las modificaciones humanas a nuestras redes de comunicación nos han dado capacidades que nunca imaginamos posibles, dijo. Ahora podemos compartir datos de investigación en toda nuestra civilización al instante. Podemos coordinar proyectos científicos que involucran a miles de investigadores simultáneamente. Podemos resolver problemas en horas que antes llevaban años. Informes similares llegaban de toda la galaxia. Las mejoras silenciosas que la humanidad había realizado estaban revelando su verdadero propósito. No eran solo preparativos defensivos, sino herramientas para una cooperación sin precedentes. Pero no todos estaban convencidos. En el mundo natal Cres, el mariscal de guerra Gort se dirigió a sus generales reunidos con la típica franqueza Cres. Los humanos nos piden que confiemos en ellos, pero ya han demostrado que pueden manipular nuestros sistemas sin nuestro conocimiento. ¿Cómo sabemos que no usarán estas mismas capacidades para controlarnos? Era una preocupación válida, y una que la humanidad había anticipado. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de acciones. En todo el espacio Cres, las modificaciones humanas a sus redes de repente se hicieron visibles. En lugar de subrutinas ocultas ejecutándose en segundo plano, las mejoras ahora se mostraban abiertamente, con documentación técnica completa disponible para su examen. Más importante aún, la humanidad comenzó a demostrar que su poder podía ser compartido en lugar de acaparado. En los mundos que eligieron cooperar, las poblaciones locales se encontraron capaces de acceder a la red de inteligencia colectiva humana, no como receptores pasivos, sino como participantes activos. Los científicos beltarianos de repente podían pensar con el poder de procesamiento de un planeta entero. Los estrategas militares Kindis podían analizar escenarios de batalla con una precisión sin precedentes. Incluso los ciudadanos individuales se encontraron capaces de resolver problemas y comprender conceptos que antes estaban fuera de su alcance. Pero seguían siendo ellos mismos. Sus personalidades, sus culturas. Sus pensamientos individuales no fueron absorbidos ni perdidos. En cambio, fueron mejorados y apoyados por la conexión a algo más grande. La demostración fue tan poderosa que incluso los gobiernos más escépticos comenzaron a reconsiderar sus posiciones. En el mundo capital de la hegemonía, la soberana Bastille convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Representantes de todas las especies principales se reunieron en la Gran Cámara. Pero esta vez, la reunión fue diferente. En lugar de las habituales maniobras políticas y disputas territoriales, todos estaban centrados en una sola pregunta: ¿cómo debería responder la galaxia a la oferta de la humanidad? El debate fue intenso, pero sorprendentemente corto. Cuando especies que habían sido enemigas durante siglos se encontraron de acuerdo en principios fundamentales, quedó claro que algo fundamental había cambiado. El punto de inflexión llegó cuando la filósofa Jingwei se dirigió al Consejo. Honorables representantes, nos enfrentamos a una elección entre nuestros viejos miedos y nuestras nuevas esperanzas. Nuestros viejos miedos nos dicen que desconfiemos de cualquier cosa que no entendamos, que protejamos nuestra independencia por encima de todo, que compitamos en lugar de cooperar. Nuestras nuevas esperanzas nos dicen que quizás hay una mejor manera de existir en este universo. Señaló las pantallas que mostraban las flotas de los cosechadores que se acercaban. La evidencia es clara. La amenaza es real. Y los humanos nos han mostrado no solo armas para combatirla, sino herramientas para convertirnos en algo mejor de lo que nunca hemos sido. La pregunta no es si confiamos en ellos. La pregunta es si confiamos en nosotros mismos para ser dignos de lo que nos ofrecen. La votación fue unánime. Una semana después del despertar de la humanidad, todos los gobiernos importantes de la galaxia habían acordado unirse al esfuerzo de defensa colectiva. Y lo que es más importante, habían acordado probar la nueva forma de existencia que la humanidad ofrecía. La transformación no fue instantánea. Llevó meses completar la integración total. Pero a medida que avanzaba, la galaxia comenzó a cambiar de maneras que nadie había imaginado. Guerras que habían durado décadas terminaron de la noche a la mañana,
ya que se comprendieron y resolvieron las causas subyacentes. Problemas económicos que parecían imposibles de resolver se abordaron mediante la acción coordinada a través de múltiples sistemas estelares. Avances científicos que habrían llevado siglos ocurrieron en semanas. Pero el cambio más notable fue en cómo los ciudadanos de la galaxia se veían entre sí. Cuando un científico beltariano podía experimentar los procesos de pensamiento de un ingeniero Quindís, cuando un artista humano podía compartir emociones con un filósofo eterno, cuando un guerrero Cres podía comprender la naturaleza pacífica de un Traers, las barreras artificiales entre especies comenzaron a disolverse. La galaxia se estaba convirtiendo en una civilización, sin dejar de ser muchas culturas. Y justo a tiempo. 12 meses después del despertar de la humanidad, los primeros exploradores de los cosechadores aparecieron en el borde galáctico. No encontraron una colección de especies separadas y en guerra, sino una civilización unificada lista para defenderse. El primer contacto con los cosechadores fue breve. Las naves exploradoras se acercaron a un sistema defendido por humanos, esperando encontrar el patrón habitual de tecnología primitiva y resistencia desorganizada. En cambio, encontraron defensas que operaban con principios que su ciencia no podía explicar, coordinadas por una inteligencia que podía predecir y contrarrestar cada uno de sus movimientos. Las naves exploradoras se retiraron para informar de sus hallazgos a la flota principal. Pero la humanidad ya se estaba preparando para su regreso. En las profundidades del espacio, proyectos de construcción masivos estaban a punto de completarse. No armas, sino algo mucho más poderoso, una red de anclas de realidad que evitaría que los cosechadores usaran sus tecnologías más devastadoras. Campos de disrupción cuántica que harían vulnerables sus naves a las armas convencionales, y lo más importante, matrices de comunicación que permitirían que la nueva inteligencia colectiva de la galaxia operara a velocidades más rápidas que la luz a cualquier distancia. Cuando las flotas de los cosechadores llegaron en toda su fuerza, encontraron algo que nunca habían encontrado en 7 galaxias anteriores: una civilización que se negaba a ser conquistada. La guerra que siguió no se pareció a nada que el universo hubiera visto antes. No fue una batalla entre tecnologías o ejércitos, sino una contienda entre dos formas de existir completamente diferentes. Los cosechadores representaban el consumo, la dominación, la reducción de civilizaciones complejas a recursos útiles. La galaxia, guiada por la visión de la humanidad, representaba la cooperación, el crecimiento, la transformación de mentes individuales en algo más grande sin perder lo que las hacía únicas. El resultado nunca estuvo realmente en duda. Una especie que podía unir 8.000 millones de mentes en una sola inteligencia, que podía transformar una galaxia entera preservando cada cultura dentro de ella, que podía ofrecer esperanza en lugar de conquista, siempre iba a ser más poderosa que los destructores que no tenían nada que ofrecer excepto la muerte. Pero la verdadera victoria no fue derrotar a los cosechadores. La verdadera victoria fue en lo que la galaxia se había convertido al prepararse para enfrentarlos. La Tierra ya no estaba en silencio, pero ya no hablaba con la voz caótica de humanos individuales tratando de entender un vasto universo. Ahora hablaba con la voz de una galaxia entera que había aprendido a pensar como una sola mente, mientras celebraba cada pensamiento único dentro de ella. Y a través del cosmos, otras galaxias que habían recibido el mensaje de la humanidad estaban comenzando sus propias transformaciones, preparándose para el día en que también se enfrentarían a los cosechadores, pero esta vez, con el conocimiento de que había una mejor manera de existir en el universo. El silencio había terminado. El despertar había comenzado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.